Ya, vamos esperando a que se conecten sus compañeros. Hasta eso yo voy a aprovechar para subir el video anterior. Ahí estoy subiendo el video anterior. Entonces sus compañeros se conectan y regresan por acá. A ver, esto era... Ya. Ya están ingresando sus compañeros. Y hoy día es 23 de julio. Del 22. Puesto una H ahí. Ya. Entonces, por aquí ya estoy casi listo. Ya ahí se está publicando. Ya, entonces vamos a ver dónde nos quedamos. Estamos viendo programación orientada a objetos y nos habíamos quedado en las especificaciones del sistema, que es lo que ustedes suelen hacer para antes de sentarse a programar, tienen que saber qué van a hacer. Si ustedes no saben qué van a hacer, entonces, ¿cómo van a programar algo que no saben ni siquiera qué va a hacer, ¿no? Por lo tanto, tienen que tener muy en claro qué es lo que el usuario quiere que ese sistema haga. Bueno, una vez que ustedes hacen la especificación, obviamente tienen que ir al desarrollo, es decir, ya tienen que sentarse a desarrollar, a programar, a utilizar un lenguaje de programación, ¿verdad? O de repente a hacer un algoritmo, a hacer un diseño total, no sé, lo que ustedes quieran aplicar para luego producir. Una vez que han desarrollado, es decir, que ya el sistema se supone que funciona, tienen que hacer una validación. Es decir, tienen que hacer pruebas para comprobar que el sistema funcione correctamente y también para que el usuario lo revise y que el usuario diga, oh, este programa sí hace lo que yo quería que haga. Entonces tienen que validarlo. De allí, después de eso, existe una evolución. La evolución ya es una tarea no tan pesada, donde ustedes agregan funcionalidad al software que ya desarrollaron, ¿verdad? En base a nuevas demandas que hacen los clientes o de repente pequeñas fallas o modificaciones o mejoras que ustedes le realizan al software. Entonces, estas son las actividades de desarrollo que ustedes realizan de manera general. Dice que es un modelo de proceso de software, ¿verdad? Dice que es una representación simplificada de un proceso presentado desde una perspectiva específica, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de perspectivas de procesos? Son flujo de trabajo, que son las secuencias de actividades que se van a realizar para realizar determinado trabajo. Flujo de datos, que es cómo la información fluye a través de los diferentes sistemas para cumplir un proceso. Role acción, es decir, saber quién hace qué cosa, ¿verdad? Entonces son diferentes perspectivas que ustedes pueden aplicar, ¿verdad? Para realizar un proceso, ¿no? Los modelos de procesos genéricos son Cascada, que es el que yo aprendí, pues, y el que uso y que es para proyectos un poco grandes, ya no se utiliza para proyectos pequeños. Desarrollo interactivo, que es el que ustedes generalmente utilizan, ¿verdad? Como ustedes tienen poco tiempo y como el mercado todo lo quiere ya, todo lo quiere inmediatamente, entonces ustedes dicen, no nos queda más que desarrollar de manera interactiva. No, y tenemos ingeniería de software basada en componentes. Este, esta ingeniería de software basada en componentes permite hacer desarrollos grandes, ¿verdad? De manera progresiva y dinámica y tiene algunas ventajas, ¿no?
Entonces, estos son los diferentes modelos que ustedes pueden aplicar. Atributos de un buen software, ¿no? O sea, lo que tiene que tener su software para que sea considerado bueno. El software debe ofrecer la funcionalidad, es decir, que haga lo que se supone que tiene que hacer, y rendimiento, es decir, que lo haga de manera rápida, ¿no? Y yo Yo he tenido procesos que demoran a veces 4 o 6 horas, ¿verdad? Que procesan cualquier cantidad de información, entonces esos procesos son pesados, ¿no? Entonces sí, pero también he tenido, una vez tuve una compañera que no fue voluntariamente, pero tenía un proceso que demoraba como 12 horas, ¿sí? Lo dejaba a las 4 de la tarde de un día y terminaba a las 10 de la mañana del siguiente día. Estábamos presionados, ¿no? Entonces yo revisé ese proceso y no tenía falla el proceso, o sea, no, la manera de escribirlo no tenía falla, pero parece que se había dañado un índice, ¿no? Entonces lo que yo hice fue cambié el orden de la consulta y el proceso mejoró de no sé cuántas horas, mejoró creo que por lo menos esa parte mejoró como creo que a 3 segundos, ¿sí? Entonces es importante también que funcione bien. El rendimiento dice requerido por los usuarios, que los usuarios tienen una expectativa, nosotros tenemos que cumplir la expectativa siempre y cuando sea posible. Debe ser mantenible, es decir, que yo hago el programa y luego yo me desaparezco y tienen que comprar un nuevo programa porque yo ya no aparecí. Entonces, debe ser mantenible, quiere decir que si tienen algún problema, alguien puede mejorarlo, puede agregarle algo que le faltó o lo que sea. Tiene que ser confiable. No recuerdo algún ejemplo de algún sistema que no sea confiable. Um, pero imagínense que ustedes tienen sus ahorros, lo tienen en un banco. Y ustedes tienen $1000 en el banco. De repente, ustedes van a consultar ustedes sacan $10 de la cuenta de su banco, ¿verdad? Y cuando consultan el saldo, ya no tienen los 1000, sino que tienen 900. Y ustedes dicen, pero yo saqué 10. Y resulta que el banco tiene una falla que a eso que usted le retira le agrega un cero más, ¿sí? Entonces le descuenta 100, pero solo le entrega 10. Entonces, ¿eso sería confiable? Eso no sería confiable, ¿no? Ese es un sistema poco confiable. Usted sacaría todo su dinero y dice, ni más lo pongo en ese banco. Entonces, esa es la confiabilidad, ¿no? Y tiene que ser aceptable, es decir, que el usuario que vea el sistema lo use. Créanme, jóvenes, que yo he pasado por algunos sistemas y, por ejemplo, una vez en una empresa que trabajé, gastamos como más de $125,000 en un sistema y los usuarios no lo querían usar, ¿sí? Entonces, el sistema estaba allí, en teoría cumplía lo que se había pedido, pero como el sistema no era tan amigable, o tenía sus mañitas, entonces los usuarios no lo querían usar, ¿no? Entonces, un sistema que no se usa es un sistema que no sirve. Bien, mantenibilidad dice que tiene que evolucionar para satisfacer las nuevas necesidades. Confiabilidad quiere decir que tiene que ofrecer seguridad en cuanto a lo que hace. Eficiencia tiene que hacer el uso adecuado de los recursos del sistema, no quedarse colgado, ¿verdad? Aceptabilidad deben de ser comprensibles, utilizables y compatibles con otros sistemas. Esto de compatibles con otros sistemas se denomina compatibilidad, ¿no? Eso, por ejemplo, ahí en el instituto nosotros tenemos una plataforma que trabaja con PHP y MySQL. Entonces, si yo desarrollo un programa para el instituto, debería trabajar también en MySQL con PHP para mantener compatibilidad. Bien, hablemos de los modelos de desarrollo. En este caso, hablemos del modelo de cascada. El modelo de cascada tiene fases separadas, es decir, que cada fase está plenamente identificada. Tiene distintas especificaciones, es decir, que cada fase hace algo en específico, ¿verdad? Y tiene una fase de desarrollo que es larga. Tenemos el desarrollo evolutivo. Aquí hay especificaciones, hay desarrollo y hay validaciones que se entrelazan. Entonces, aquí el desarrollo es un poquito más cortito, pero va acompañado de validaciones, ¿verdad? Que se están entrelazando.
Ingeniería de software basada en componentes, lo que nos está interesando ahorita es que el sistema es ensamblado a partir de componentes existentes, ¿no? Entonces, esto es como un ensamblado, como una ensambladora de carros. Hay muchas variantes de estos modelos, ¿verdad? Pero el desarrollo formal es el cascada porque especifica una especificación formal, tiene refinamientos en cada una de sus etapas hasta obtener un diseño factible, ¿no? Entonces ese es el cascada, es el que es el oficial de desarrollos largos. ¿Cuál es el modelo de cascada, también conocido en inglés como Waterfall Model? ¿Verdad? Primero, el análisis de los requisitos. Tenemos que levantar la información, tenemos que analizar la información, tenemos que analizar los requerimientos para ver qué tenemos que hacer. Después del análisis nos vamos al diseño. Entonces, ya que sabemos qué tenemos que hacer, hacemos el diseño para ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cómo vamos a hacer que lo que nos piden funcione? A veces, cuando algo no nos queda claro del diseño, nos bajamos de nuevo a los requisitos, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que algo falta, ¿no? No debería ser así, pero a veces ocurre que regresamos al nivel anterior, dejamos más claros los análisis y seguimos con el diseño. Luego del diseño hacemos la implementación y prueba de la unidad. Yo creo que aquí se comieron la parte del desarrollo. ¿Sí? Aquí falta la parte del desarrollo, ¿no? Porque si yo ya diseñé, tengo que desarrollar. Pero bueno, digamos que aquí está la implementación, que es cuando ya desarrollé y ya lo pongo en producción, ¿verdad? O ya está listo para poner en producción. Entonces aquí yo le hago pruebas. A veces en las pruebas saltan errores que tengo que ir a desarrollo, ¿verdad? Y a veces saltan errores que tengo que ir a diseño y a análisis de los requisitos. Mientras más abajo me regrese, más plata me va a costar. Lo ideal sería que no tenga que regresar. Si yo me regreso es que algo hice mal aquí o algo hice mal acá. Entonces no debería de regresarme, pero si me regreso me va a costar plata y tiempo. Bien, una vez que ya he pasado las pruebas, es decir, que ya he pasado las pruebas de que el sistema funciona, tengo que hacer la integración. La integración a veces es con otros sistemas, tengo que dar las capacitaciones a los usuarios, a veces se hace ya la prueba del sistema, la prueba ya con datos reales para ya salir a producción, ¿no? Y finalmente, una vez que ya todo está funcionando y que todos están contentos y que ya no tuve que regresarme atrás, porque eso sería un grosso error regresar atrás. O sea, el error sería que lo cometimos antes. O sea, avanzamos muy rápido, no hicimos bien el trabajo en cada una de estas fases. Si tenemos que regresarnos es porque una fase no lo hicimos bien. Y finalmente el mantenimiento, que es ir agregando los nuevos requerimientos que van naciendo en base al uso del sistema. A veces cuando los sistemas son nuevos, los usuarios quieren muchas cosas, entonces no podemos complacerlos a todos inmediatamente. Este es el modelo en cascada, sirve para proyectos grandes, ¿verdad? Toman bastante tiempo, pueden estar involucrados 3 meses, 6 meses, 2 años, 5 años, ¿verdad? Son proyectos grandes, pero hoy en día casi no se utiliza. Yo por lo menos siento que ya no lo están utilizando mucho porque toma bastante tiempo y todo el mundo quiere todo rápido, todo lo quiere ahora. Bien, fases del modelo es cascada, ya hablamos análisis de los requerimientos, definiciones de los requerimientos, diseño del sistema y el software, implementación de pruebas unitarias, ¿verdad? Integración y prueba del sistema. Esto debería ser desarrollo, ¿verdad? Y esto debería ser puesta en producción. Y esta ya es la operación y el mantenimiento normal del sistema. Dice, principal inconveniente que el modelo es cascada dificulta incorporar cambios después de que el proceso está en marcha. Una fase tiene que completarse antes que pasar a la siguiente. Es verdad. Si yo estando acá, se acuerdan de que hay que hacer una cosa más, ya el proyecto va mal. Porque si yo me tengo que regresar acá, tengo que reestructurar todo, ¿no? Y por otro lado, yo no puedo comenzar la implementación si no termino el diseño, ¿sí? Entonces, cada fase depende de la otra. Entonces, esto nos pone en un cuello de botella, ¿verdad? En que si algo falla, pues nos compromete a todos. Y como ya les decía, esto cuesta plata y tiene bastante dinero. Modelo del proceso evolutivo, existe una breve descripción,
¿verdad? Aquí hay actividades que se realizan al mismo tiempo, actividades concurrentes que son la especificación, es decir, lo que necesitamos, el desarrollo, es decir, comenzamos ya al mismo tiempo a desarrollar para complacer a los usuarios y la validación. Todo esto ocurre al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con las especificaciones tenemos una versión inicial, ¿verdad? Obviamente desarrollamos esa versión inicial, ¿verdad? Y validamos con el usuario, oye, ¿te gusta lo que estoy haciendo? Sí, sigue adelante. Entonces, seguimos cogiendo más especificaciones, seguimos desarrollando y seguimos validando. Esto hace que, aunque trabajemos un poco más, aunque tengamos versiones, aunque tengamos correcciones, vemos resultados rápidos porque el usuario es el que nos va validando. Por lo tanto, las cosas van quedando a gusto del usuario sin que el usuario tenga que esperar los 6 meses o los 2 años para ver el producto final. Entonces, los cambios se pueden aquí efectuar de manera correcta, ¿no? Déjenme aprovechar para subir el otro video. Ya, hasta que eso se prepare, sigo, ¿no? Entonces, tenemos versiones iniciales, ¿verdad? Con requerimientos básicos. O sea, obviamente no escogemos todos los requerimientos, sino que vamos escogiendo requerimientos básicos, los pequeños, vamos desarrollando de manera rápida, ¿verdad? Tenemos versiones que después van a ser mejoradas y tenemos validaciones, es decir, una vez que el usuario nos valida, ya tenemos como quien dice la versión final. Déjenme subir el video. Ahí creo que comenzó a subirse el video. Que sí, ya, sí. Ya, entonces dice otros modelos de proceso, dice está basado en componente, es decir que cuando yo tengo un componente, el componente puede ser reutilizado. Si yo invento una llanta la puedo reutilizar. O sea, invento una llanta una vez, ¿verdad? Y esa misma llanta me sirve para los otros lados del carro, ¿verdad? Hay los métodos interactivos. Dentro de los métodos interactivos tenemos el desarrollo en espiral. Aparentemente es bueno, yo no lo he usado. El relacional Unified Process o proceso orientado a objetos. Proceso orientado a objetos que es muy común hoy en día. Tenemos la programación extrema, no lo he utilizado mucho tampoco. Y tenemos los métodos ágiles. Yo no lo he utilizado o yo lo utilizaba de manera informal cuando yo programaba. Ustedes, me imagino que este es su pan nuestro de cada día, porque dado que tenemos poco tiempo, es el único método que se puede aplicar en el tipo de programación que ustedes hacen, ¿no? Entonces, así están las cosas. Bien, actividades del proceso de software, dicen, tenemos que hacer la especificación, es decir, saber qué desea que el cliente que nosotros construyamos, diseño e implementación. Nosotros tenemos que diseñar cómo vamos a hacer funcionar el programa y una vez que lo sepamos hacer, tenemos que desarrollarlo. Validación, el cliente tiene que revisar y tiene que ver que lo que nosotros hicimos sea lo que él necesitaba. Evolución, una vez que ya está implementada, pues como nada en la vida es fijo, todo cambia, habrá nuevos requerimientos a los cuales tenemos que desarrollar. Especificaciones de software, dice proceso para establecer los servicios requeridos y las limitaciones en el funcionamiento del sistema de desarrollo. Eh, es muy importante saber qué tiene que hacer el sistema para nosotros orientarnos a trabajar allí. Pero también es importante saber qué no tiene que hacer el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué limitaciones? Porque si no ponemos limitaciones, vamos a estar programa, programa y programa y nunca vamos a terminar. Entonces, tenemos que saber hasta dónde debemos llegar con el programa. Tenemos que ponerle un límite o un fin. ¿Sí? Proceso de ingeniería de requisitos. Primero tenemos que hacer el estudio de viabilidad. Si yo quiero hacer un sistema que me permite transmitir información a 20 gigabits por segundo y resulta que esa tecnología no existe, entonces no es viable. Y si no es viable, ¿para qué voy a hacerlo? ¿No? Entonces, primero tengo que ver que el proyecto que yo me quiero meter sea viable, sea realizable. Y no solamente que sea realizable, sino que yo lo pueda realizar. O sea, que mi grupo lo pueda realizar. Entonces, eso
es el estudio de factibilidad. Si el estudio de factibilidad es negativo, ni para qué meternos. Luego, obtención y análisis de los requisitos. Aquí ustedes hacen el levantamiento de información, entrevistas, cuestionarios, ¿verdad? Hacen su propio análisis, análisis de proceso, análisis de flujo de datos, todo lo que a ustedes les pueda servir para entender qué están pidiendo. La especificación de los requisitos, como todo es formal, ustedes tienen que crear un documento donde ustedes colocan los que ustedes entienden que les están pidiendo. Esto va a ser muy importante para que más adelante, pues ustedes le dicen, si el usuario le dice, oye, pero no me hiciste este proceso, ustedes le dicen, pero es que aquí en las especificaciones no dice que tenemos que hacer ese proceso. Entonces, este documento les va a servir para mantener a raya a los usuarios y para una guía como ustedes, ¿no? Si el usuario les dice, no hiciste este proceso, y el proceso está en la especificación de los requisitos, el usuario sí tiene razón ahí. Entonces, no siempre ustedes van a tener razón. Validación de los requerimientos, se necesita que todos esos requerimientos sean validados por el usuario. O sea, ustedes no son un llanero solitario que ustedes deciden, sino que alguien los tiene que aprobar. Diseño e implementación de software dice que es el proceso de convertir la especificación del sistema en un sistema ejecutable, o sea, el desarrollo, ¿verdad? Pero antes de hacer el desarrollo tienen que hacer el diseño, es decir, qué estructura van a utilizar. Por ejemplo, qué lenguaje de programación voy a utilizar, qué base de datos voy a utilizar, qué modelo de desarrollo voy a utilizar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo hacen en el diseño, ¿no? Aquí ustedes tienen que tener sus algoritmos, ¿verdad? Sus pseudocódigos, es donde trabajan aquí. Aquí ustedes hacen el diseño de los reportes, el diseño de las pantallas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La implementación quiere decir que todo ese diseño ustedes lo convierten en un programa, o sea, tienen que generar código que va a ser ejecutable. Las actividades de diseño e implementación están estrechamente relacionados y pueden ser entrelazadas, ¿no? Entonces, diseño e implementación dice que puede ir entrelazadas, pero realmente antes de programar, y eso es algo que nos dan con la regla en la mano, es que antes de programar tenemos que hacer diseño. Error, nosotros los programadores nos pican los dedos por programar y nos vamos a la implementación. ¿Y qué sucede? No era así, o no funcionaba así, o era mejor de esta forma, o no lo entendiste bien. Entonces, a veces, por apresurados, trabajamos 2 y 3 veces, me incluyo yo soy de ese grupo de que no esperaba, sino que me sentaba directamente a programar, y muchas veces con programas terminados tenía que volver a comenzar, y me daba pena dañar el programa terminado, ¿verdad? Pero así son los programadores. Bien, validación del software. La verificación y validación sirve para demostrar que el sistema cumple con las especificaciones. Recuerden ustedes que tenían un documento donde ustedes decían qué iban a hacer. Entonces, las validaciones tienen que demostrar que el sistema hace lo que ustedes dijeron que iban a hacer, ¿no? Esto está muy ligado con los requerimientos funcionales, ¿verdad? Y es de esta manera cuando ustedes cumplen, que el programa cumple los requerimientos que especificaron, es cuando ustedes han terminado. Comprende la comprobación y revisión de los procesos y las pruebas del sistema. Obviamente hay que hacer pruebas de sistemas, hay que revisar los procesos para ver que trabajen bien. No van a salir a producción y decir, uy, se dañó. No, tienen que hacer pruebas. Las pruebas consisten en la ejecución del sistema con casos de pruebas que se derivan de la especificación de los datos reales para ser procesados por el sistema. Por ejemplo, si yo digo que el sistema multiplica, muy probablemente yo lo pruebe con 2 con 2, 2 por 2, porque yo soy el creador. Pero una persona que cree pruebas probablemente pondrá tal vez 10.000 contra 2 millones a ver qué pasa. Entonces pondrá pruebas más exigentes para ver si el programa realmente cumple con todas las especificaciones, ¿no? Entonces las pruebas tienen que ser acorde a lo que va a ocurrir en la vida real, ¿sí? La evolución del software. El software tiene que ser, y un buen desarrollo siempre tiene que ser con un software que sea flexible y que pueda adaptarse y que pueda cambiar. A veces nuestros diseños son estrictos, son cerrados y no nos permite adaptarlo. Por eso, un buen análisis de la información al inicio nos permite crear modelos de software que sean flexibles. A veces cuando no se hace un buen análisis no son flexibles y otras veces nos cambian tanto la figura que no nos podemos adaptar. A veces si se tiene que trabajar mucho para adaptar un software, lo mejor es comenzarlo desde cero.
Los requisitos cambian según las circunstancias cambiantes del negocio y por eso el software que soporta también tiene que cambiar y evolucionar. Eso es cierto, por eso todo tiene que ser pensando a futuro, ¿verdad? Siempre piensen a futuro, siempre dejen estructuras que puedan crecer. Aunque se puede establecer una demarcación entre desarrollo y evolución, o sea, el mantenimiento, esto es irrelevante puesto que muy pocos sistemas son completamente nuevos. Sí, bueno, ahí no estoy muy seguro de qué quisieron decir. Creo que lo que quisieron decir es que siempre hay que estar dando mantenimiento y estarlos evolucionando. Modelamiento del mundo real. Dice, el principal objetivo del desarrollo de software es crear sistemas de software que nos proporcionen servicios a los usuarios y que mejoren sus habilidades para resolver problemas del mundo real. Es decir, que desarrollamos para resolver problemas del mundo real. Este es el mundo real. En el mundo real nosotros hacemos una abstracción. Con la abstracción es que llevamos el problema a sus conceptos y con esos conceptos nosotros podemos hacer un modelo. ¿Verdad? Con ese modelo nosotros podemos construir un algoritmo. ¿Verdad? Entonces nuestro sistema interpreta lo que ocurre en el mundo real para que nosotros podamos llevar esos problemas del mundo real al software y que el software nos ayude a manejar dichos problemas. Actividades en el desarrollo actividades en el desarrollo orientado a objetos, que es lo que vamos a ver en este capítulo de aquí. Tenemos el concepto de conceptualización. Tenemos que saber conceptualizar, es decir, establecer la visión y requerimientos nucleares del sistema de software a desarrollar. O sea, tenemos que saber abstraer conceptos de la vida real. Análisis y modelado orientado a objetos. Construimos modelos del comportamiento de un sistema utilizando notaciones como el Unified Model Language o UML. Ustedes tuvieron que ver algo ahí en fundamentos, no, en análisis y diseño de sistemas. Ahí ustedes vieron un poco de diagramas, de herramientas que les permitían hacer el modelado a objetos, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas, o sea, estas herramientas se utilizan para construir sistemas orientados a objetos. Diseño orientado a objetos es crear una arquitectura en términos de objetos y clases y las relaciones que hay entre ellos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar Java para crear este modelamiento orientado a objetos. Actividades en el desarrollo orientado a objetos tenemos la implementación, es decir, desarrollar el diseño mediante el uso de un lenguaje de programación orientado a objetos, en este caso Java, o sea, vamos a llevar esos modelos UML a la realidad. Mantenimiento tiene que ver con gestionar la evolución y después de la entrega del producto, que incluye eliminar errores, mejorar la funcionalidad y adaptar el sistema a nuevas necesidades y esto, ¿no? El tema de eliminar errores ya serían los errores que se nos pasan, ¿no? Recuerden ustedes que ningún sistema es 100% libre de errores. Ejemplo de eso, Microsoft no es el ejemplo idóneo para demostrar eso allí. Entonces, los sistemas tienen errores. Hay errores que incluso aparecen hasta 10 años después. ¿Sí? Lo normal es que un software tiene errores en el primero, segundo año y por ahí errores más escondidos en el tercer y cuarto año. A partir de allí, a partir del cuarto año, ya se considera un sistema estable. Pero incluso en los mejores sistemas se han encontrado errores hasta después de 8 años. ¿Sí? Así que nadie está libre. Que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. Evolución de las metodologías de desarrollo de software, pues en los años 70 tenemos la programación estructurada y bueno, yo soy de la escuela de la programación estructurada. En los 80 tenemos Structure System Analysis, diseño y metodología, eso también yo aprendí, que es la metodología de estructuras con análisis y diseño de sistemas. Tenemos estructura, análisis, diseño, la técnica de diseño y análisis estructurado. Tenemos ingeniería de la información, eso creo que daban en la católica. Tenemos Rapid Application Developer o desarrollo de aplicaciones rápidas. Esta es la moda en la que están ustedes. Tenemos la programación orientada a objetos, que también es la que ustedes están orientados ahorita. Tenemos Virtual Finite State Machine o máquinas de estados finitos, ¿verdad? Esto creo que se utiliza en los bancos. Tenemos el Dynamic System Development Method o método de desarrollo de sistemas dinámicos. ¿Sí? Esta no se me hace tan familiar. Tenemos la Scrum, que es es la favorita de ustedes, ¿verdad? Esta es para desarrollos rápidos. Yo aplicaba Scrum, pero de manera informal porque todavía no existía. Pero yo sí desarrollaba, yo no me gustaba eso, que análisis, que diseño, todo eso me parecía una pérdida de tiempo. Y yo
prefería desarrollar sobre la marcha. Nos quedan 10 minutos, jóvenes. Cuando se cierre la sesión, pues ahí damos por terminada la clase. Tenemos la programación extrema, que es parecida al Scrum, que lo que trata es de aprovechar al máximo y lo más rápidamente la programación. Tenemos Enterprise Unified Process o EUP, ¿verdad? Que son programaciones utilizando diagramas UML que permiten hacer un desarrollo de programación orientada a objetos. Eh, tenemos Relational Unified Process, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? O sea, que es los diagramas UML que se estandarizan para hacer desarrollo. Tenemos Methodology, Design, Construction, esta sí no me es tan familiar. Tenemos Process Units ágiles, ¿verdad? O procesos unificados ágiles, me imagino que nace del Scrum. Ya, nos quedan 8 minutos, ya saben, cuando se desconecten, pues ahí nos quedamos y cualquier cosa resolvemos ahí por el chat lo que va a ocurrir con el aula virtual que no está habilitada. Proceso unificado racional o RUP. Este es el proceso de desarrollo de los sistemas orientados a objetos, por eso nos interesa, y junto con el lenguaje unificado de modelamiento UML son de los más utilizados. Normalmente se describe con 3 perspectivas. Una perspectiva dinámica que muestra las fases en el tiempo, ¿verdad? Una perspectiva estática que muestra las actividades del proceso y una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas. Entonces tenemos 3 perspectivas y cada perspectiva tiene diagramas específicos para eso de allí. Por ejemplo, dinámicas que muestran las fases en el tiempo, podría ser un diagrama entidad-relación. Perspectivas estáticas sería el diagrama de objetos. Perspectivas prácticas sería el diagrama de casos de uso, que son los tipos de diagramas que más se utilizan en el lenguaje UML. Fase del RUC tenemos concepción, es decir, establecer el modelo comercial para el sistema. Aquí es lo que ustedes tienen que aprender a definir las clases. Tenemos la elaboración, desarrollar un entendimiento del dominio del problema y una arquitectura del sistema. Aquí me parece que podría hacer tal vez los casos de uso para entender el sistema. Construcción, diseño de los sistemas, programación y pruebas. Aquí es donde ustedes hacen los diagramas de objetos para ver cómo funcionan, ¿verdad? Y el desarrollo en sí mismo. Transición, distribuir el sistema a los usuarios finales y a sus entornos operativos. Buenas prácticas del RUC, ¿verdad? Desarrollar software interactivamente, obtener, organizar y gestionar los cambios de requisitos, uso de arquitecturas basadas en los componentes, modelar visualmente el software utilizando UML, verificar la forma continua la calidad del software, control de cambios de software. Entonces, todos estos son buenas prácticas para la programación orientada a objetos utilizando los diagramas UML. Flujos de trabajo del RUC, dice, tenemos en proceso, tenemos moderado del negocio, requisitos, análisis de diseño, implementación, prueba de despliegue. Entonces, miren, aquí ya tenemos el moderado del negocio, tenemos los requisitos, tenemos análisis y diseño, tenemos implementación, tenemos pruebas y despliegues, todo en una sola parte, ¿no? Entonces, esto sería un cronograma de trabajo donde vemos cuáles son las actividades más altas, ¿no? Entonces, lo podemos utilizar ahí. Y tenemos la parte de soporte que es gestión del cambio, configuraciones, gestión del proyecto y entorno, que ya son partes que son un poco más estables en el tiempo para el mantenimiento del sistema, ¿no? Entonces aquí está la parte del desarrollo, ¿verdad? Algunas se pueden hacer de manera interactiva, no todas, ¿verdad? Se parece un poco al modelo cascada, pero es un poco menos estricto y más interactivo. Objetos y clases son conceptos que tenemos que manejar para el desarrollo de programación orientada a objetos. Dice que podemos verlo de 2 perspectivas, su representación en los modelos orientados a objetos y su interpretación en el mundo real. Dice aquí, nos quedan 5 minutos. Cada objeto tiene una entidad única definida por el estado del objeto, que tiene un conjunto de campos o atributos que tienen un nombre, un tipo y un valor, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un objeto. Por ejemplo, no sé, yo puedo decir que mi carro, ¿verdad? Tiene un color, tiene una placa, tiene un modelo, tiene un tipo de motor, tiene 4 llantas. Entonces, mi carro vendría a ser un objeto que tiene atributos, que son esos que acabo de mencionar.
Y el comportamiento del objeto, que son los métodos o operaciones que puede realizar el objeto. Por ejemplo, tomando el ejemplo de mi carro puede dar retro, puede ir hacia adelante, puede ir en la velocidad primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, puede frenar, puede acelerar, puede utilizar el limpiaparabrisas, puede encender las luces. Todos esos son comportamientos que mi carro puede hacer, ¿no? O en pocas palabras, acciones, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir definiendo los objetos, ¿no? Objetos que existen en el mundo real y que los vamos a manejar como tal, donde ese objeto tiene sus propios atributos, o sea, cosas que le pertenecen solo a ese objeto y tiene sus propios métodos, es decir, cosas que solo puede hacer ese objeto, ¿no? Por ejemplo, mi teléfono no puede acelerar, no puede frenar, tampoco tiene llantas ni nada de eso porque no le corresponde. Entonces, cada objeto tiene que ser correspondiente a su realidad física. Y ese concepto nos va a ayudar después a desarrollar. De esta manera, no nos concentramos en un problema muy grande, que donde todos tienen que interactuar, sino que nos concentramos en módulos, en pedazos que van a tener que, que vamos a poder interactuar directamente con ellos, ¿no? Bien, tenemos los conceptos de objetos y clases. Entonces aquí tenemos la interpretación en el mundo real. Un objeto representa algo del mundo real que puede identificarse inequívocamente, ¿no? La representación en el modelo es que tiene una identidad única, tiene un estado y tiene un comportamiento, ¿verdad? Por el contrario, una clase va a representar un conjunto de objetos con características y comportamientos similares. Los objetos son llamados instancias de una clase. Por ejemplo, mi carro es el objeto carro, pero el concepto del carro es que es un vehículo, ¿verdad? Entonces, un vehículo tiene características y tiene comportamientos similares al carro, pero no existe. Yo no puedo decir existe un vehículo, pero puede decir que existe mi vehículo. En este caso, cuando yo ya digo que existe, se trata de un objeto. Existe el vehículo del vecino, ese es otro objeto. Sí, pero si quiero conceptualizar, todos son vehículos, ¿no? Entonces están en la clase de los vehículos. Entonces, un vehículo es el concepto que no existe en la vida real. Representación en el modelo se caracteriza por la estructura de estados, comportamientos que son compartidos por todas las instancias. Cuando hablamos de instanciar, decimos que tenemos el concepto que es un vehículo, y cuando a partir de ese concepto del vehículo, que podrían ser los planos, creo el vehículo, entonces el vehículo ya se convierte en el objeto. Y cuando yo creo un objeto a partir de una clase se llama instanciar. Entonces, del concepto del diseño del vehículo, creo físicamente el vehículo, entonces lo instancié. Ya, nos quedan 2 minutos, entonces sigamos avanzando. Dice, principios de la modularidad. Un sistema de software complejo, y ojo que estamos en diseño de orientados a objetos. Un sistema de software complejo debe ser descompuesto en un conjunto de módulos muy cohesionados y débilmente acoplados. La cohesión, dice, se refiere a la relación funcional entre las entidades dentro de un módulo, es decir, cómo se relacionan, y el acoplamiento se refiere a la interdependencia entre diferentes módulos. No, en un enfoque orientado a objetos, los módulos forman parte de la clase y paquetes. ¿Ya? Entonces, para poder diseñar programación orientada a objetos, tenemos que ver cuál es la relación funcional que existe dentro del sistema entre cada uno de los objetos, y el acoplamiento es qué tan dependiente depende un objeto de otro objeto, ¿no? Sigamos avanzando. Nos queda menos de un minuto. Como nos queda menos de un minuto, creo que nos vamos a quedar hasta aquí, que sería el principio de la abstracción, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí algún tiene alguna inquietud, duda, para aprovechar el menos de un minuto que nos queda. Y si no, pues nos estaríamos quedando hasta allí, porque ya en menos de un minuto no avanzamos mucho. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? Ya, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, jóvenes. Seguimos avanzando, ya estamos en la unidad número 2. Veamos qué pasará con el aula virtual y allí nos ponemos de acuerdo. De mi parte, pues muchas gracias, jóvenes, y que tengan un feliz fin de semana.
Listo, jóvenes, pues procedo a